¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ya lo puede usted observar en todas las profesiones, en todos los ámbitos, que es la inteligencia artificial. Pero ¿sabe qué? En la medicina. ¿Qué me va a ayudar la inteligencia artificial en problemas de diagnósticos, en problemas de algún tratamiento? Va a formar parte de un equipo interdisciplinario de médicos de todas las especialidades. Hoy aquí, en esta mesa, tengo a los mejores médicos y a los mejores expertos en lo que es la medicina de inteligencia artificial. Voy a presentarle a quienes hoy nos acompañan. Está el doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Jaime, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a usted por la invitación y a todo el público por estar aquí presente escuchando este importante tema para toda la sociedad. Y por traernos a todos estos expertos, doctor, muchísimas gracias, porque hoy nos van a explicar con peras y manzanas de lo que se trata. Y a todos nos debe interesar, toda la familia que nos está viendo. También está con nosotros el doctor Mauricio Alfredo Ambriz Alarcón, médico internista adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También es líder de opinión en plataformas digitales, medicina, ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el público. Gracias. El doctor Mauricio Alfredo, bueno, ya lo hemos comentado, el doctor Raúl Durán López, que le vamos a decir doctor Durán porque hay dos doctor Raúl el día de hoy. Presidente del 25º Congreso Internacional de Avances en Medicina, el CIAM 2024. Gracias. No, gracias Durán. a ustedes por la invitación y el espacio. Muchas gracias. Gracias. El doctor José Raúl Padilla Gutiérrez, médico especialista en medicina interna del antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Doctor Raúl, gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con el auditorio. Hoy vamos a aprender todos juntos. El doctor Ramiro Israel Esparza Pérez, médico internista egresado de la Universidad de Guadalajara, actualmente también profesor de medicina en la universidad con maestría en ciencias en educación médica por Harvard, también líder de opinión en plataformas digitales en medicina, educación, ciencia y tecnología. Doctor Ramiro, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en este panel. Gracias y buenos días a toda la audiencia. El doctor Jonathan Samuel Chávez Íñiguez, jefe del Servicio de Nefrología del antiguo Hospital Civil, también líder de opinión en plataformas digitales como temas de medicina. Todos ellos están a la vanguardia en todo lo que es esta medicina, pero la medicina está evolucionando, cambiando y tenemos que utilizar más técnicas para un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Doctor Jaime, aterrícenos este tema. Ok, bueno, la inteligencia artificial, ya vivimos con ella, ya es una realidad, pero la inteligencia artificial será como el Internet, realmente será una gran revolución en los próximos años, pero ya estamos prácticamente en la era de la inteligencia artificial, vivimos con ella y diversos analistas tecnológicos han estimado que actualmente el 85% de la población ya está conviviendo con alguna herramienta que utilice inteligencia artificial. La inteligencia artificial es muy sencillo de explicarlo, pero es complejo realizarlo desde el punto de vista de programación. Es la combinación de un algoritmo más una máquina que trata de replicar las capacidades que realiza un ser humano. De tal forma que la inteligencia artificial trata de simular o trata de hacer, primero, lo que hace un ser humano, segundo, cómo piensa un ser humano y quizá lo más difícil será cómo racionaliza un ser humano. Y la inteligencia artificial se está utilizando no solamente en salud, se está utilizando en la vida diaria, en la televisión, en el cine, en las finanzas, en los diferentes tipos de comercio que existen, en los sistemas agrícolas. Y por ejemplo, herramientas como Siri, como Alexa, pues son herramientas que utilizan inteligencia artificial. Los asistentes virtuales que nos dice qué tipo de alimento hay que comer, los refrigeradores, los robots que detectan basura y que los limpia, son herramientas que utilizan ya inteligencia artificial. Los aviones no tripulados,
los aviones no tripulados que se utilizan en algunos combates, los submarinos no tripulados que van y buscan fugas en oleoductos, son herramientas de inteligencia artificial. No es ajeno en muchas áreas, no, y no tenía que quedarse atrás la medicina. Pero en medicina ahorita se utiliza demasiado. Por ejemplo, los detectores de glucosa que hoy se utilizan, una parcha, un chip. Es un chip que se pone, bien, que está detectando constantemente los niveles de glucosa, que está comunicado con un celular, y que si aumentan los niveles de glucosa, emite una alarma que le avisa al paciente la necesidad de mayor uso de insulina, por ejemplo. Bien. Es diseñado con inteligencia artificial. Hay herramientas, por ejemplo, aplicaciones que va viendo cómo uno camina y le puede predecir si con pequeños cambios en el caminar va a desarrollar, por ejemplo, Parkinson, o con qué posibilidades podrá desarrollar Parkinson. Pero también la inteligencia artificial se utiliza mucho en drones para plantar o reforestar árboles en diferentes áreas, claro, para tratar de detectar qué plagas hay en espacios agrícolas, y evidentemente pues esto ha causado una revolución importante, que hay científicos en pro, científicos en contra, pero que finalmente ya estamos viviendo con ella, y que en salud pues será súper importante, no solamente en predicciones, métodos diagnósticos, sino también en el desarrollo de muchas drogas que se utilizan en diferentes enfermedades. Voy a estar comentando preguntas que ya me habían hecho el público, sobre todo si en el caso de usted, doctor Ramiro, y de usted, doctor Raúl, podrían comentarnos, o alguno de ustedes podría aclararnos. Para una cirugía, ustedes traen toda la carga de información, dicen, no es certera para esto, pero él tiene problemas de corazón. ¿Ahí podría ser? ¿O quiere aterrizar más un diagnóstico, o nada más esa parte de cáncer que hay, y que no sea invasivo? ¿La inteligencia artificial me va a ayudar? Estoy preguntando, no sé. Sí, por supuesto. De hecho, el área de la salud es la que más se va a beneficiar de la inteligencia artificial, porque tiene impacto en diagnóstico, en tratamiento, en pronóstico, en epidemias. ¿Diagnóstico en qué? Todo. ¿En el mejor? Diagnóstico, un ejemplo muy sencillo. A ver, denme ejemplos. Un ejemplo, sí. Y que se utiliza actualmente en los hospitales civiles. Hay un sistema que se llama Synapse. ¿Ya está utilizándose inteligencia artificial? Así Perfecto, es. muy bien. Este sistema permite, por ejemplo, si yo tengo una mamografía, yo puedo ver la mamografía e identificar una lesión sospechosa de cáncer, yo como médico. La analizo, la veo, perfecto. Hay en estos momentos un sistema que lo hace sin necesidad de un médico, al menos de manera inicial. O sea, el sistema dice, aquí hay una lesión que potencialmente es un dato de alarma. ¿Qué sería la inteligencia artificial? Correcto. Y esto tiene ventajas, porque, por ejemplo, nosotros como seres humanos nos cansamos. Yo, si reviso 100 estudios de mamografía, o hay momentos en que dices, no, quisiera otra opinión, ¿no? Por supuesto. De hecho, o quisiera estar seguro. Y ustedes forman su equipo, y entonces esa inteligencia artificial ya fue alimentada con estos algoritmos para llevar algo certero. Totalmente. No se puede equivocar, ¿no? A ver. Las inteligencias artificiales generalmente se entrenan con muchos estudios. Por ejemplo, se pueden entrenar con 50,000, 100,000 mamografías, que es una ventaja con nosotros, porque nosotros o sea, para la ver 50,000 preparando es mucho. precisamente se entrena. De hecho, la inteligencia artificial aprende, es uno de los principios de la inteligencia artificial. Entonces, se entrena, aprende, y le damos retroalimentación. Le decimos, ¿estás bien o estás mal? Y lo puede hacer de manera automática. Entonces, eso es una ventaja, porque le va a ayudar al médico a desempeñar mejor su trabajo, y al paciente porque va a tener diagnósticos más certeros. Bien. Y, por ejemplo, el caso de problemas renales, diría, a ver, si es candidato para un trasplante, no lo es, y funciona a la mitad. O en el área renal, doctor, que ya hemos platicado con usted, la inteligencia artificial podría intervenir ahí. Lo hace desde hace muchos años. Cada vez se va refinando, como comentan mis compañeros. Por ejemplo, podemos predecir qué paciente va a perder su injerto en caso de un trasplante en los próximos años. Puedes predecir. Exactamente. La inteligencia artificial, les preguntaría a todos, completando lo que me acaba de orientar el doctor, sobre el doctor Jonathan, ¿le apostaríamos a una medicina preventiva gracias a la inteligencia artificial? Porque eso ahorraría costos a la medicina, al Estado y al federal, ¿sí? Por supuesto, sin duda.
es esta inteligencia en el área de nefrología, por ejemplo, nos ayuda a elegir tratamientos, nos ayuda a saber el pronóstico de los pacientes y con ello planear, por supuesto, el mejor tratamiento posible, ¿no? Nosotros lo venimos utilizando desde aplicaciones comunes en el celular, todos los días en las consultas de nefrología, sabiendo cuánta función del riñón tiene un paciente y, como les decía, lo más importante, su pronóstico y tratamiento. Pues eso realmente nos sorprende en este panel, porque yo le preguntaría también al doctor Mauricio, con toda esta información, ¿sustituiría a ustedes que tienen años de investigadores, a todo el área, el cuerpo médico, que de verdad mis respetos con todo lo que ustedes constantemente están estudiando para un mejor estudio del paciente? Claro. Una de las preguntas frecuentes que se hacen las otras personas ajenas al sistema de salud es que si la inteligencia artificial, a manera de robot, que no es lo mismo robótica e inteligencia artificial, va a llegar a quitar a los médicos, nutriólogos, enfermeras de sus trabajos que hacen como tal. Eso en sí es poco probable, porque es poco probable que llegue el paciente y él pueda transmitir los síntomas que presenta a una computadora y que la computadora haga todo. Sí. Viene la parte interpersonal, la parte humanística, la parte de la empatía que tenemos los médicos con las pacientes, pues. Entonces, eso es importante, y que no crean las personas o los mismos profesionistas, que esto nos va a desplazar. Más que nada, la inteligencia artificial está diseñada para que sea un excelente colaborador con el médico. Colaborador y complemento, no sustituir. Lo que sí es un hecho es que aquellas personas del área de la salud o de otras áreas que no se acostumbren o no se adecúen a utilizar la inteligencia artificial, pues prácticamente van a quedar obsoletas. Nosotros como médicos, como comentó el maestro Ramiro, tenemos un cierto grado de limitación, somos seres humanos, y todos los días, cada semana, la evidencia científica va cambiando. Es casi imposible mantenerse al tanto en todos los ámbitos de la salud y con las investigaciones que hay. Y es en donde entra muy importante la inteligencia artificial. Utiliza algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es aquella parte que va haciendo procesos o que va tratando de hacer procesos para llegar hasta un punto en el que se resuelve un problema. Los médicos siempre vamos a tratar de nutrir con la mejor evidencia científica disponible a la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial haga ese razonamiento inmediato, que es la ventaja sobre un ser humano, y que dé la mejor capacidad de atención a las personas en el ámbito médico. Ese es el objetivo, que toda esa información que hay se pueda concentrar en un solo sitio y mediante modelos probabilísticos y estadísticos se pueda dar el mejor tratamiento o diagnóstico personalizado a cada persona. Y eso obviamente no lo va a hacer solo la computadora, claro. Es a la par el ser humano y el sistema computacional. Y eso sería un gran reto, porque cada cuerpo es diferente. Exacto. Y si él tiene diabetes, no va a reaccionar a determinado tratamiento igual. Si tú tienes una enfermedad que no la encuentro, como internista, ustedes dicen, uy, entra dentro de las enfermedades raras, ¿qué es? Definitivamente. ¿No? Entonces, pero el tratamiento para él de esta enfermedad rara no es lo mismo que para el doctor Jaime, es diferente. Efectivamente. Entonces, en este caso, yo quisiera comentarle, doctor Raúl, ¿cuáles ya la inteligencia artificial ha dado extraordinarios resultados en estos momentos, de algún diagnóstico o de algún problema? Cáncer, diabetes, dígame algo que ya tengan ustedes un resultado. Sí, me gustaría mencionar varios aspectos importantes y ampliando lo que comentaron el resto de panelistas. Con respecto al análisis de imágenes, bien comentaba el doctor Ramiro, se utiliza en mamografía, también se puede utilizar en resonancia magnética, tomografías, radiografías, ultrasonido. En otro aspecto relacionado con el análisis de imágenes, por ejemplo, con los médicos dermatólogos especialistas en la piel, se puede utilizar para la detección de lesiones. Yo, por ejemplo, mediante una tomografía, se puede introducir al algoritmo de inteligencia artificial y él puede predecir la posibilidad de que esa lesión en la piel sea una lesión maligna, un cáncer. O, por ejemplo, otra aplicación importante, todos probablemente, o gran parte de nuestro auditorio se ha sometido a algún procedimiento quirúrgico. Siempre que nos sometemos a un procedimiento quirúrgico, la pieza patológica, la pieza que nos quitan, es analizada. Una biopsia. Una biopsia, así es. Entonces la inteligencia artificial tiene la capacidad de analizar estos tejidos y ver también la probabilidad de malignidad, por ejemplo, o de algún diagnóstico en específico. Entonces esto con respecto al análisis de imágenes. Otro aspecto que me gustaría profundizar con respecto a la predicción y detección de enfermedades. Por ejemplo, aquí actualmente en nuestro país, pues grandes problemas que tenemos con respecto a salud pública pues son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica. En este sentido,
mediante inteligencia artificial es posible detectar múltiples complicaciones de la diabetes mellitus, por ejemplo, hablando de una de ellas, retinopatía diabética, es decir, daño en la retina, en la vista del paciente. Entonces, mediante inteligencia artificial es posible predecir la posibilidad de que ese paciente tenga un daño significativo y requiera algún tratamiento. Con respecto a la hipertensión arterial sistémica, por poner también algún ejemplo, existen también algoritmos que tienen la capacidad de predecir el que una persona vaya a desarrollar en un futuro hipertensión arterial sistémica. Y que eso muchos dicen, oye, me estoy mareando, pero muchos están ya con problemas de hipertensión, que eso les puede generar a un paro cardíaco, pienso yo, no sé, o daños en el riñón, pero no sabes, es una enfermedad silenciosa. Entonces, la inteligencia artificial me podría ayudar. Puede ayudarme a predecir la posibilidad de que esa persona vaya a desarrollar la enfermedad. Bien, pero hay un congreso de avances en medicina, el Congreso Internacional de Avances en Medicina, que ya es el número 25, el 25º, y va a ser sobre este tema de lo que es la inteligencia artificial en la medicina. Vamos en un corte, me lo están pidiendo, pero regresamos con doctor Durán para que usted nos explique qué expertos van a estar ahí, que de seguro también van a estar todos estos médicos ahí en este avance. Regresamos. Sí, bien interesante. Gracias, doctor Raúl. Aquí en los cortes estoy yo pregunte y pregunte de tantas cosas, porque la verdad es que para nosotros, el ser humano, los pacientes dirán, bueno, ya a tiempo puedo prevenir muchas cosas. De ahí la importancia que todos debemos saber de lo que es esta inteligencia artificial en la medicina, las oportunidades y también los desafíos. Así que vamos a preguntarle al doctor Durán sobre, que es el presidente de este congreso ya número 25 de estos avances en medicina, ¿por qué ese tema y cómo va a ser? ¿Y qué pretenden con este proyecto de este tema y cuáles serían los resultados que ustedes pretenden obtener? Pues como ya lo hemos comentado en la mesa, la inteligencia artificial está en boga, ¿no? O sea, es algo que va a hacer que nuestra vida cambie, ya lo comentó el doctor Jaime hace un momento. Llega el internet, empieza a transformar el mundo, ahora la inteligencia artificial igual lo va a hacer en el campo de la medicina, y es la razón por la cual nosotros lo estamos considerando como nuestro eje temático y el que va a estar rigiendo pues la mayor parte de los temas que en el Congreso vamos a tener. Lo vamos a tener de los días 17 al día 20 de abril aquí en Guadalajara, donde van a estar pues nuestros panelistas definitivamente. Vienen profesores internacionales con temas relacionados a inteligencia artificial en salud. Específicamente tenemos un ponente que nos acompaña hablando de la inteligencia artificial en enfermedades infecciosas, o sea, ya como poco a poco se va a ir encaminando el tratamiento médico con el uso de los algoritmos, como ya lo comentamos, para volverlo más eficiente, más oportuno. Bien, muy importante, y pueden participar todos los médicos, inclusive hay médicos de otros estados que van a participar, ¿verdad? Sí, sí. Enfermeras. También las enfermeras. Es para todos los campos de la salud, o sea, están incluidos hasta biomédicos, o sea, hablando de, como lo dice el doctor Ambriz, la robótica y la inteligencia artificial son diferentes, pero pues van de la mano para tratar de eficientar todos los resultados respecto a nuestra salud. Y hasta médicos que son cibernéticos ya, ¿no? Es correcto. Como ustedes que constantemente se están capacitando. Doctor, yo veo lo que platicábamos en el corte, que es la máquina, y yo digo, a ver, ¿cómo la máquina va a saber ahora de estas nuevas técnicas en cáncer? Entonces, la está alimentando ustedes los expertos. El hombre está alimentando y ella está haciendo los algoritmos, ¿es correcto? Claro. Entre más información se le meta a la máquina, más preciso será en lo que para lo cual está diseñado, ¿no? Por ejemplo, le decía, ¿quién sabe o por qué a veces cuando abrimos la bandeja del correo electrónico y nos aparece un correo en el spam o en los no deseados, ¿por qué lo mandó ahí? Ah, bueno, pues él va detectando bajo ciertas características como está diseñado desde el nombre del correo, lo que dice, etcétera. Dice, este tiene riesgos
Y algunos, fíjense bien, algunos que no son spam, dice, en base a ciertas características consideramos que es spam, pero le advierte, entonces cada vez es más preciso y si uno ve la bandeja, ¿no? Entonces, evidentemente se hace en base a información, pero también, como se decía previamente, hay sistemas, de hecho, muchos de los robots que se utilizan que forman parte de hoy del manejo de muchas enfermedades, por ejemplo en medicina, se hacen el robot pero junto con el médico, ¿sí? Claro. Digamos, hay ahorita un robot que se utiliza en ortopedia, que lo maneja el médico, pero que pone, por ejemplo, una prótesis. Una placa es justo, o sea, como si fuera un rompecabezas justo donde tiene que ir. Súper exacto, ¿sí? Y el que se utiliza, por ejemplo, en urología, pues hace, en base a que el médico lo está moviendo, entra a sitios que sería muy difícil de llegar con sus manos el cirujano, pero la máquina y haciendo menos daño, pero el médico está manejando, por ejemplo, el Da Vinci, entra en las manos, hace cortes, reseca, pero si no fuera así, sería muy difícil que el médico lo pudiera ver. Entonces, con una mano quizá más larga. Entonces, y más corrada, ahí es la combinación perfecta entre el robot y el médico, utilizando inteligencia artificial. Entonces, ese es el desafío, les pregunto a ustedes médicos, que ahora hemos vivido una pandemia, estamos estudiando más vacunas, de que la medicina artificial, lo que es la inteligencia artificial con el robot y con el humano, para un mejor proyecto de avance, ¿sí? Ese es el reto. Completamente, es el saber conjuntar la habilidad de los seres humanos con la tecnología, pero también muy importante tomar en cuenta la seguridad. Estamos acostumbrados a si se actualiza una aplicación nosotros usarla, sin embargo, en el área de la salud hay riesgos. Por lo tanto, sí hay muchos avances, hay mucha tecnología, pero no todas las podemos implementar inmediatamente porque primero tenemos que asegurarnos que no dañen al paciente. Y es un riesgo porque finalmente nosotros le damos la información al algoritmo, le damos la información al sistema. Y si esa información está mal, el sistema la va a replicar. O sea, considero que deben ser los expertos con una certeza increíble que lo están integrando, ¿no? Claro, se tienen que hacer ensayos clínicos, se tiene que seguir una metodología y las instituciones regulatorias, por ejemplo FDA en Estados Unidos, COFEPRIS en México, tienen que autorizarlo. Ahora yo me preguntaría, ¿y la cuestión ética? Claro, eso. La cuestión ética, porque ustedes firman, yo recuerdo que se firma un Sócrates, un consentimiento informado. Exactamente, porque ustedes son, yo creo que de todas las profesiones, la más ética. Entonces, ¿qué hacer con una máquina? Que no... Eso sin duda es uno de los retos más importantes de la inteligencia artificial. Los aspectos éticos, el primero y el más importante creo, ¿qué persona quiere que su información sea analizada y tomada en cuenta para decisiones, ¿no? No todos quisiéramos que, por ejemplo, el celular te cuente tus pasos o las calorías que consumes. O no, que sepa los pacientes mi vida, en el hospital, todo. por supuesto. ¿Verdad? Que es que el celular ya sabe todo. Algunos de ellos no quieren que eso suceda y es completamente válido. En muchos programas de inteligencia artificial eso no se ha tomado en cuenta en años anteriores. Y el otro, como comentan mis compañeros, que esa información con la que se nutren los programas sea de calidad y que esa información no discrimine a ciertos pacientes. ¿Y quién va a vigilar toda esa ética en la retroalimentación o alimentación a la inteligencia artificial? El ser humano. Un problema importante que tenemos es que la tecnología generalmente avanza mucho más rápido que la cuestión normativa, la cuestión legal. Entonces, ¿avanzó sin antes tener una cuestión legal? Así es. Tiene que completarse, ¿no? Sí. Usted, doctor Mauricio, complete, doctor Jaime. Es que lo que dice Raúl es súper importante. Hoy ya en el Parlamento Europeo se está legislando sobre inteligencia artificial. El primer punto es no hacer daño. O sea, lo primero que tiene que hacer tenemos que tener una legislación que no es daño. Segundo, son los aspectos éticos. Tercero, que tratando de suplantar o utilizar ciertos métodos, incluso robóticos, pues los robots tendrán que grabar para compensar la pérdida quizá de empleo de algún personal.
pero esto se está trabajando y hay dos grandes líneas de científicos súper reconocidos que están en pro de la inteligencia artificial y otros que están en contra de la inteligencia. ¿Y por lo ejemplo, vamos a tratar en el Congreso? Sí, que van a ser los que sí están, claro. Y los que no, y los que no, ¿por qué? Y hay grandes... Y los que sí, ¿por qué? Los que estamos aquí primero, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, bueno. claro. Hay grandes líderes que hoy son líderes mundiales en empresas, por ejemplo, el de Tesla, Stephen Hawking, eran parte de los que no estaban, mientras que el CEO de Apple, de IBM, sí están más a favor, ¿sí? Entonces, todavía existe ese debate, por lo que dice Raúl, a veces se avanza más rápido. Y cuestiones éticas fundamentales, por ejemplo, hoy me pueden analizar a mí mi sangre y hacerme un perfil farmacogenómico o un análisis genómico, en donde a lo mejor me pueden decir, tú tienes con tu genoma las posibilidades de desarrollar, no sé, Alzheimer en el futuro. Ay, Dios santo, tener Alzheimer. Pero imagínese que esa información se la pasan a una empresa, pues ya no me contratan. La ética, pues, claro. Y dice, no, doctor Jaime, ya sabemos aquí todo. Por eso se firma un consentimiento de si uno está de acuerdo que se difundan sus datos, ¿no? Nos están diciendo que vayamos rápidamente a corte porque yo les preguntaría, con la inteligencia artificial, ¿quiere agregar algo usted, doctor Raúl? Aparte, sí tenemos un minuto para agregarlo. A ver, dígame. Sí, algo que me gustaría agregar, un aspecto importante que frecuentemente afecta la práctica del médico es la gran cantidad de tareas administrativas que tenemos que realizar, así como en prácticamente cualquier trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer notas médicas, tenemos que elaborar solicitudes de laboratorio. Los expedientes que son exacto. Terribles. Entonces, con base en diferentes estudios, aproximadamente el 80% del tiempo los médicos lo pasamos en el hospital realizando tareas administrativas. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial ahorraría esas horas, ahorraría muchísimo tiempo y al final del día, aquí les dejaría al auditorio y al panel una reflexión, y es qué tanto una máquina nos puede humanizar. ¿En qué sentido? Al precisamente pues mejorar o hacernos más eficientes en todas estas actividades y poder pasar mayor tiempo con esta actividad tan importante que es la relación médico-paciente. Por supuesto, yo ahí les preguntaría, doctor Jaime, dice, ay, pues qué terrible con una máquina, si ustedes siempre tienen una gran calidez, ustedes también son unos psicólogos del paciente, ustedes son personas que apoyan en cualquier circunstancia, entonces seríamos así, insensibles, fríos con la inteligencia artificial. No, al contrario. Lo que dice Raúl es muy importante y le voy a decir por qué. La medicina está muy sobreregulada y los aspectos regulatorios y de documentación son amplios, por eso lo que decía, tenemos que hacer una nota, tenemos que un consentimiento informado, hacer una receta, por ejemplo, elaborar solicitudes. Pero todo ese contexto él ya no lo tendría, ¿o sí? No lo tendría que hacer, pero le dedicaría más tiempo a la gente. Y algo que hoy sucede, bien. algo que por eso hablaba de humanizar. Claro, porque su profesión así es. A veces uno le dedica 10 minutos en teclear y o media hora. 5 minutos en escuchar a la gente. Entonces, si yo le digo a la máquina, una receta, por ejemplo, tal antibiótico para infecciones de vías urinarias, ya está precargado y me hace la receta. Y ya no tienen Entonces que hago una receta en 3 minutos, pero le explico mucho mejor al paciente qué tiene y cómo se va a hacer. Pues y eso es lo que facilitaría. Estaríamos nosotros también a favor. Sí, de hecho, perdón que le interrumpa, pero es lo que ahorita la mayor cantidad de hospitales a nivel nacional vive. Está el médico encargado de 20 o 25 pacientes, entonces pasa visita con esos 20 o 25 pacientes en 2 horas, 3 horas. Acabando tiene que hacer las notas de todos los pacientes, hacer todas las solicitudes de laboratorio, todas las recetas que tiene que hacer. Entonces el médico se va deshumanizando. Tiene que hacer esto de manera operativa y rápida, entonces le dedica 5 minutos al paciente por hacerlo administrativo. Y ahora ya será un tiempo de calidad para el familiar y el paciente. Te ahorras tiempo. Y luego, por ejemplo, un radiólogo tiene que interpretar todos los estudios radiográficos, entonces, si ya le dan así un avance, que le digan, trae una lesión aquí y con toda posibilidad, de acuerdo al tipo de lesión, de las características, es esto. Pero él le da el toque final, el toque fino. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón?
Tengo duda, otro estudio. Perfecto, ¿Sí? excelente. De ahí viene precisamente la reflexión, que qué tanto la máquina nos puede humanizar, es decir, favorece la relación médico-paciente al quitarnos esas tareas. Excelente, y es un complemento, ¿no? Y el ser humano siempre es el ser humano con esa calidez y esos estados de ánimo. Y siempre priorizamos como médicos, obviamente, la relación médico-paciente. Vamos a un corte y ahora sí me preguntan, ¿la medicina o la inteligencia artificial podría resetear un sistema inmune o una carga genética? Yo se lo dejo, no se vaya. Al regresar al corte, los expertos nos van a contestar. Regresamos con lo que es la inteligencia artificial en la medicina. Súper interesante. A ver, si yo tengo tiroides mal y yo tengo 4 hijos, yo puedo resetear, y la inteligencia artificial en las bases de medicina me dice, en 5 años esos 4 hijos los podrían tener. ¿Se puede hacer un cambio, un reseteo? ¿Se puede prevenir Alzheimer, diabetes, hipertensión? A ver, aquí yo los comento todos que me contesten, empezando con usted, doctor, rápidamente. Bueno, 2 ejemplos rápidos. A ver. Claro que va a avanzar esa parte, ¿sí? Uno es con terapia génica, y ya, por ejemplo, lo comentaba con mis compañeros, hace 3 o 4 días se publica los primeros 5 casos de utilizando terapia génica. Cortando esa... No, utilizando terapia génica en pacientes que tenían sordera al nacimiento. Después de utilizar esa terapia génica en esos 5 pacientes, recuperan la audición al 100%. Wow. Que ahorita, ¿qué hacemos? O sea, se hace el tamiz, que lo conoce muy bien. Que nos dice ahorita el doctor Durán, que es el tamiz, que es así como el escaneo. Auditivo, yo lo hablo así. Y si se tiene sordera al nacimiento, bueno, pues se empieza a poner un implante coclear. Exacto. Pero acá ya es con terapia génica y se cura. Hay una enfermedad que se llama beta-talasemia, que es la primera enfermedad que utiliza ese sistema de que el defecto que tiene en la formación de hemoglobina se corta, se le hace una corrección y se corrige la talasemia. Entonces, cada vez va habiendo más enfermedades que van a utilizar ese tipo de esquemas, en las que evidentemente hay otro tipo de investigaciones, pero también el sistema inmune. Usted al final ¿Qué quiere decir? Resetear un sistema inmune que está con muy bajas defensas. Por ejemplo, en VIH, bueno, el sistema inmune se puede... resetear. Bueno, es que el sistema inmune tiene muchos aspectos, pero por ejemplo hay uno que ya se utiliza, que es terapia modificando las células T, que se llama CAR-T-cell, que se utiliza en cáncer, por ejemplo, pero también se ha utilizado en VIH para modificar ciertos correceptores en VIH, ¿no? Pues qué increíble, porque yo les preguntaría el tamizaje que le hace, que usted nos podría explicar cuando el bebé nace, y dicen, a ver, estas características, la inteligencia artificial, la máquina está comentando que puede ser también eso, que el niño podamos ver. Bueno, es que el tamizaje auditivo, hablando en específico, como decía el doctor, es para detectar la sordera, pero ahora lo impresionante es las terapias que son intracocleares. O sea, es un procedimiento quirúrgico donde se le está colocando un medicamento al paciente y después de un tiempo empezó a recuperar audición. Estos son en sorderas que son hereditarias. Entonces, lo que usted decía, un escaneo, ok, ya tenemos ciertas familias que tienen predisposición a sordera ya por un gen, y esos pacientes ahora se pueden volver candidatos a recuperar audición. Esta es la parte donde todos los análisis de datos nos han llevado a ese punto. Doctor Raúl. Sí, hablando de algo en medicina que está actualmente, pues ahora sí que en boga, que es la medicina de precisión. ¿Qué significa eso? Es un tratamiento personalizado para cada persona. Tiene mucho que ver con lo que comenta el doctor Jaime, el doctor Raúl. La medicina de precisión, por ejemplo, aplicado especialmente en el ámbito de la oncología, nosotros podemos, mediante el análisis del historial clínico del paciente, sus antecedentes, sus exposiciones de riesgo, y con base en un análisis genómico, es decir, de su genética, de sus genes, podemos indicar un tratamiento completamente personalizado y obviamente con mayor probabilidad de éxito.
Bien, doctora Ramiro. Y eso lo hace la inteligencia artificial. En estos momentos hay 158 moléculas que potencialmente van a ser medicamentos que se descubrieron con inteligencia artificial. Y el uso de esto hace que analicen los genes de las personas que están enfermas y mucha información, y con eso se reducen aproximadamente un 50% los costos y el tiempo en que salgan nuevos medicamentos. Entonces, precisamente ayuda para diagnosticar esas moléculas que están mal en esos enfermos y dar el tratamiento dirigido. Doctor Mauricio. Justo lo que dice el maestro Ramiro, la inteligencia artificial, una de sus ventajas es que produce una aceleración o acorta el tiempo en lo que el ser humano puede descubrir nuevos medicamentos. Es como, para que la gente lo entienda a grandes rasgos. Y el tiempo apremia en muchos Exacto, o sea, las personas, ¿verdad?, que son muy inteligentes, premios Nobel, que descubren un medicamento para tratar una enfermedad. Ahora imagínense toda esa cantidad de información de química básica, de ciencias fisiológicas, todo aplicado de manera inmediata para saber qué tipo de molécula específicamente va a beneficiar una enfermedad. Esa es una de las ventajas de la inteligencia artificial. Doctor Jaime y después el doctor Jonathan. Complementando lo que dice Raúl y lo que dice Mauricio. De cada fármaco que llega al mercado, se probaron 2,000. 2,000 fallaron y solamente uno llegó. Y el tiempo desde que se inicia la investigación hasta que sale al mercado más o menos son 10 años. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? Lo que dice Ramiro. Va a cortar el tiempo para el fracaso o el éxito. Exacto. Inclusive aspectos igual de importantes como la seguridad del paciente. En esos ensayos clínicos, muchos de ellos fármacos que pensábamos que iban a tener un éxito fueron totalmente negativos, pusieron en riesgo mucha población. Esta inteligencia artificial nos ayuda a elegir mejor el paciente al que va a tener más beneficio y demostrar que el fármaco sirve. Por otro lado, me gustaría templar un poco este entusiasmo en decir cómo la inteligencia artificial a los mejores médicos que se adapten, que la adquieran y que la utilicen de manera correcta, nos va a hacer mejores, y a los peores nos va a hacer peores también. Aquellos médicos que sean diligentes, que piensen que esto va a ser nuestro trabajo, sin duda los va a hacer peores. Pues yo les digo que aquí tengo los mejores, y con el mensaje que ustedes están dando a las familias, nos abre una gran esperanza en muchos casos, porque yo les diría, ¿qué pasaría? ¿En qué juego entra, en qué función hace, por decirlo más correctamente, qué función hace la inteligencia artificial en vacunas y en enfermedades raras? Eso lo hemos tocado mucho, y el civil lo ha tocado mucho, que dicen, a ver, pues es que él no tenía esto, pero el tratamiento no era el adecuado y no sabe, ¿pero qué enfermedad tiene? No sé. Ok, ahora mire, dos temas para contestar esa pregunta. Vacunas. Por ejemplo, en el pasado, el diseño de vacuna, por ejemplo, la de influenza, sencillamente, era en base a análisis, casi en papel, decir, a ver, esta cepa afectó, yo creo que esta va a afectar este año, etcétera, sí, etcétera. Porque las vacunas van evolucionando de acuerdo a las cepas. Hoy con inteligencia artificial, con la interacción de virus, con las competencias de virus, podrán decir, probablemente la cepa que afectará el próximo año a la población en el mundo en tiempo invernal será tal subtipo de la influenza. Entonces, hacia esos subtipos es donde se dirige la vacuna. O sea, la vacuna se diseña cada año. Hoy, por ejemplo, venían con la protección de cuatro tipos. Y lo que también decía Ramiro Jonathan, sí, en oncología, por ejemplo, antes había un tumor, por ejemplo, un adenocarcinoma de pulmón, que los protocolos eran, este es el esquema, y a uno les iba muy bien y a otros les iba muy mal. Y decían, caray, ¿por qué? Exacto. Hoy sabemos, y se hacen lo que se llaman mutaciones, la detección de mutaciones, el tema inmunohistoquímico en los tumores. Entonces, con la presencia de una mutación dicen, este medicamento no va a funcionar en él, aunque sea parte del esquema del tratamiento. Pero, y el que funciona es este. Entonces, eso es lo que se llama terapia target o terapia blanco. Entonces, las tasas de éxito se incrementarán notablemente. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, esas son las diferencias que le ayudan a uno. O sea, coincido totalmente con Jonathan en que la inteligencia artificial le va a facilitar y va a ser más eficientes en aquellos médicos que racionalicen muy bien y que analicen
muy Pero bien la mayoría aplicación. están de acuerdo, o sea, del gremio médico, por ejemplo, en Jalisco y a nivel nacional, sobre todo los que son internistas, investigadores y de medicina muy especializada, que esto va a ser un gran acierto a la medicina, ¿no? A los avances. Mauricio. Yo considero, y de hecho muchos consideran que es un desafío, de hecho, que haya una confianza y una aceptabilidad por parte de muchos médicos. Obviamente está la parte romántica de la medicina en la cual, y definitivamente que es válida, el rapport médico, ponerse en la empatía del paciente y todo, y la exploración física. Sin embargo, actualmente la exploración física sigue siendo fundamental, pero a veces es muy subjetiva. O sea, a veces no es algo que uno pueda decir directamente con los pelos de la burra en la mano, como quien dice, esto es esto y se acabó. Puede ser que un médico detecte algo y algo detecte otro. Y esto puede cambiar el diagnóstico y el tratamiento. El objetivo de utilizar todas estas herramientas es hacer lo más preciso posible todo. Con toda esa con la carga de humanística, información. exacto, La que con toda esa carga, pues sería excelente. para darle lo mejor al paciente. Es que eso sería excelente porque sin ver que ustedes sean los responsables, por decir, ay, fue un tratamiento de 6 meses y no era. Exactamente. Entonces dices tú, ¿cómo? Luego, por ejemplo, mire, para los médicos, un electrocardiograma. Antes, uno hacía el electrocardiograma y salía... Sí, que sí, se sí, ve todo, así la exacto, que imagen. nos hemos hecho todos cuando tenemos Ahora 30 todo- años, como mi caso. Ahora, No es cierto, no tengo 30. Y evidentemente, pues no es tan, Sí. no es tan sencillo hacer una interpretación precisa. Sí. Entonces necesitamos un cardiólogo, a un supermédico que especializado en eso. Pero ahora uno hace un electrocardiograma y ya sale un resultado preliminar. Preciso. No, preliminar. Preliminar. Evidentemente, entre más se carga información, van a salir cada vez más precisos, ¿no? Claro. Pero después, pues ya le va avanzando. Entonces, son de ayuda Ay, no, diagnóstica y de acortamiento en el tiempo de intervención. Claro, porque ahora venían y estudiarían por familia. Si usted, doctor Jonathan, y ustedes dicen, bueno, esta familia tiene un problema renal, pero podemos advertirle al jovencito de 15 o a la niña de 12 que podría tenerlo también. Entonces ya empiezan con todo el proceso para evitar que llegue a eso. ¿Estoy en lo cierto? ¿O Por no? supuesto, claro que sí. O me veo muy futurista. Claro que sí. Yo me centraría también en que reducirá el error médico. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos... Pero yo digo, ¿tienen errores los médicos? Una gran carga ¿Sí? de muertes en los pacientes hospitalizados son derivados de errores médicos que son esperados Pues y qué naturales. honesto, de veras, Jonathan, y lo que decía el doctor Jaime, que ahora sí va a ser con todo eso, precisos. O sea, no dice, oye, no necesitaba la operación de apendicitis, ese no era el tratamiento. Entonces, por eso ustedes, el gran reto, ¿verdad? De que todos, ahora con lo que estamos diciendo van a decir todas las familias que quieren la inteligencia artificial. Es modular. Pues sí, van a decir, oígame, a mí con la inteligencia artificial, por Sin más embargo, preciso. ese es un problema, porque ¿qué pasa si la inteligencia artificial se equivoca? ¿O qué pasa, por ejemplo, si yo tengo acceso a ese A ver, programa? contéstame, ¿qué pasa si se equivocó y si los datos que le pusieron no eran los correctos? Correcto, por eso se requiere un médico, por eso se requiere un experto que esté supervisando y retroalimentando la inteligencia Bien, artificial. bien, Y por así eso es. es un riesgo que yo, si no soy un profesional de la salud, tenga acceso a lo mejor a un ChatGPT, le ponga mis datos clínicos, me diga qué enfermedad tengo y qué tratamiento tomar. Eso pudiera ser un error si no tengo la supervisión y el consejo de un profesional de la salud. De un humano, Porque o puedo sea, de un poner en médico. riesgo mi vida, correcto. Así es. Los algoritmos, para ponerlo de forma sencilla con el auditorio, funciona como si nosotros estuviéramos, vamos a decir, educando a un menor. En una fase inicial los algoritmos tienen que ser supervisados mediante un humano. Y el humano le dice, ¿sabes qué? Aquí tuviste un tumor en la radiografía que dijiste que era maligno cuando en realidad no lo era. Entonces, al igual que como nosotros vamos, pues ahora sí que formando a un menor, la inteligencia artificial se tiene que ir supervisando y se debe de ir corrigiendo y cada vez mejorando hasta que llegue el punto que ya no requiera una supervisión. O podría ser más racional y menos invasivo. Mire, por ejemplo, a veces en un paciente hay una lesión en el pulmón y tiene fiebre. Entonces, puede ser cáncer, puede ser una aspergilosis. ¿Y qué dice? Lo voy a abrir, puede ser un pero la inteligencia granuloma. artificial me dice, no lo abras, espérame. Pero fíjese, hace 30 años salió un área de la medicina que se llama análisis de decisión en la clínica, donde se hacían estos análisis. Sí.
pero de manera manual, o sea... Tiene fiebre y una lesión. Sí. ¿Qué más, doctor? Entonces, lo que se hacía era, a ver, con muchas posibilidades, pues hay que hacer una biopsia, pero una biopsia es invasiva. Pero también te puede ser, es una aspergilosis, que es una infección por hongo, le damos tratamiento y vemos respuesta, terapia empírica, sin necesidad de abrir. Bien. Ahora con las tomografías, que como decía que Ramiro, ponen la inteligencia ponen artificial. Y dicen por las características, la densidad, el tamaño, no haber ganglios, el etcétera, color, etcétera, todo. y los antecedentes de que es paciente, persona inmunosuprimida con neutropenia, lo más seguro es de que esa aspergilosis, dale terapia empírica y dale un estudio de orina para que te detecte un antígeno. Y ya no abriste paciente y bueno, rápidamente me están pidiendo corte. Adelante, claro. Mauricio. Hay un dicho que dice que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Nosotros los médicos siempre jugamos con la probabilidad, jugar entre comillas, pero usamos la probabilidad, como dice el maestro Jaime. Nunca vamos a estar 100% certeros hasta que tengamos bien los datos. Pues. Como dicen. Siempre es la probabilidad, diagnóstica y terapéutica. Bueno, me están pidiendo ya un corte, pero ya regresamos a las conclusiones. La verdad es que este tema va a dar para muchos otros paneles, lo estamos entendiendo perfectamente bien. Nos da gusto que la medicina vaya con estos avances y bueno, pues regresamos a las conclusiones. Un corte. Conclusiones ya de la inteligencia artificial en salud. Doctor Jonathan, en un minuto, ¿cómo concluye? ¿Qué mensaje le da al padre de familia que tiene alguna enfermedad, a la madre de familia o aquellos que están sanos pero que tienen que prepararse? Claro. Y a los médicos también. Claro, la inteligencia artificial sin duda ha revolucionado a nuestro ámbito médico, ha sido una estrategia que hemos implementado para mejorar la atención, el pronóstico, el tratamiento de los pacientes, pero sí creo que debemos adoptarla sabiendo sus limitaciones y sus sesgos. Lo más importante que considero hoy en día como digamos, el aspecto ético, que creo que aún no se ha regulado por completo y en el mundo es una preocupación constante. Bien. Doctor Ramiro, muchas gracias. Doctor Ramiro, rápidamente en un minuto y díganos si es costosa la inteligencia artificial también. No hemos hablado de eso. Claro, a nivel hospitalario puede ser costosa, su investigación puede ser costosa, sin embargo ya hay herramientas de inteligencia artificial disponibles prácticamente para toda la población. Concuerdo, aunque las tengamos a la mano, aunque yo pueda utilizar esas herramientas como ChatGPT, la sugerencia es hacerlo bajo supervisión médica y siguiendo los lineamientos internacionales de ética. La OMS acaba de publicar recientemente unas guías de ética en inteligencia artificial y como profesionales de la salud, investigadores y tomadores de decisiones debemos todos seguirlas para que esta época tan emocionante que estamos viviendo sí pueda hacer cambios importantes en las familias y en toda la población. Claro, excelente, doctor Ramiro. Y además que en la carrera de medicina, en la maestría y en los doctorados, esté la materia también de inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, concluyendo, me gustaría mencionar y que quede bien claro para el auditorio, la inteligencia artificial no va a sustituir al médico, pero sí va a hacer que nuestro trabajo sea definitivamente más eficiente, de mayor precisión y que nos permita mayor contacto con el paciente, ya que es precisamente lo que buscamos nosotros como médicos y lo que espera el paciente de nosotros. Definitivamente hay retos como la cuestión económica, que sea una tecnología de acceso a todos los países y no únicamente a los países de primer mundo. Sin embargo, seguramente podremos superar estos retos y ofrecerle a la persona la mejor atención posible. Claro, qué bueno que también habla el doctor Raúl de la cuestión humanitaria siempre en el panel. Muchísimas gracias. Me brinco con el doctor Mauricio para terminar después con avances con el doctor Durán. Sí, doctor claro. Concluyendo, pues este panel de mi parte, considero que la inteligencia artificial va a ser una parte fundamental, si no es que ya lo es, de una manera regulatoria, que es lo que ahorita está en boga, ética también, pero sobre todo de que el objetivo que queremos los médicos y todas las profesionales de la salud es que aparte de que nos faciliten, entre comillas, el trabajo, es que nos ayuden a ser más eficientes, más efectivos para poder ayudar a los pacientes. Eso es lo que todos queremos prácticamente. Entonces, concluyendo,
Creo que es una gran oportunidad, sí hay desafíos, nos tenemos que ir acostumbrando porque la raza humana tenemos que ir progresando y es una de las mejores maneras que podemos para ayudarnos a nosotros mismos. Bien, muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Durán, de estos avances en medicina, ahora que ya van a tocar este tema, y si están incluidos en esta inteligencia artificial, me faltó preguntarles, el grupo de médicos técnicos, ¿estarían también enfermeras, instrumentistas en esto de la inteligencia artificial? Sí, realmente en nuestro congreso, como ya lo hemos comentado, la inteligencia artificial está en boga. El eje central, repito, es inteligencia artificial en salud, retos y oportunidades. Es multidisciplinar, o sea, tenemos biomédicos, químicos, enfermeras, paramédicos. Todas las áreas de la salud están contempladas, incluido trabajo social, toda la manera en que se debe de estar humanizando el uso de la inteligencia artificial, lo vamos a tratar en todos los ámbitos. ¿Y va a ser de cuándo el Congreso? Del día 17 de abril al 20 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Para que todos estén ahí participando. ¿Cómo concluimos, doctor Jaime? Bueno, definitivamente los médicos no estudiamos para hacer daño, sin embargo, en ocasiones, como se ha mencionado, por falta de ciertas herramientas podríamos no ser lo más efectivo posible. Creo que el Internet revolucionó al mundo, cambió, hay un antes y después del Internet, y creo que lo mismo está sucediendo con la inteligencia artificial, no solamente en medicina, ya vivimos prácticamente con una serie de herramientas que utilizan inteligencia artificial y que nos han facilitado la vida, y creo que a los médicos la inteligencia artificial nos la facilitará. Sin embargo, falta mucho por legislar, muchos aspectos éticos que se tendrán que tomar en consideración, y me parece que es fantástico tener todo este conjunto de herramientas, pero sin lugar a dudas, como dicen todos mis compañeros, el raciocinio, la racionalidad, el análisis de una enfermedad siempre requerirá la presencia de un médico, porque a veces la medicina cura, pero eso hacemos los médicos, pero a veces consolamos, y a veces lo que la gente quiere es que le escuchemos. Así es, y de seguro que va a ser así. Yo los felicito, y toda la población apostamos a que ustedes quieren eso. Quieren curar al paciente, quieren estar presente también, escucharlo. Se tocó temas muy interesantes aquí, así que pues abrimos la posibilidad de otro panel más. Le agradecemos ahora de la izquierda a derecha. Gracias, doctor Jonathan, me los aprendí. Gracias, doctor Jonathan. Doctor Ramiro, muchísimas gracias. Doctor Raúl, muy amable. Doctor Durán, gracias. Doctor Mauricio, muy amable. Y doctor Jaime, gracias por traernos este panel de lujo. Muchas gracias. Y gracias a usted por escucharnos, porque se abre una gran esperanza y una luz para todo el ámbito de estas enfermedades, con diagnósticos certeros, y la verdad apoyar a los médicos en este desafío. Y a todos ustedes médicos también, a centrarse en todo esto de la medicina y la inteligencia artificial. Gracias, gracias. Feliz domingo, muchas gracias. Ahora sí vámonos a misa y a desayunar.